Descargo de responsabilidad, no soy dueño de la historia ni de los personajes. Capítulo 4. Formación. Su fuerza vital se debilitó, cada respiración era más forzada en comparación con la última. Ninguna de sus luchas por permanecer consciente estaba dando un resultado positivo. No quiero morir, tengo que ayudar a Harry, todavía tengo que convertirme en el mago más poderoso. Los ojos confusos de Kyle se iluminaron con una nueva determinación. Sin que él lo supiera, el orbe blanco del tamaño de una canica comenzó a girar rápidamente, al igual que el orbe azul claro del tamaño de una semilla de sésamo, comenzó a liberar densas hebras de energía blanca pura. La energía pareció filtrarse en sus órganos heridos, en sus huesos, sus músculos y su piel. Kyle suspiró aliviado al ver el cambio positivo y luego se quedó dormido cuando todo el cansancio lo golpeó una vez que bajó la guardia. Kyle se despertó un momento desconocido después, sentía la cabeza pesada y sentía un hambre insaciable en ese momento. Sin prestar atención al tiempo que había pasado mientras estaba inconsciente, ni a los cambios que habían sufrido su cuerpo y su núcleo, se dirigió al refrigerador y sin ceremonias tomó tanta comida como pudo. Sentado en el sofá comenzó a devorar tanta comida como pudo. Solo quería saciar su hambre lo antes posible. Interfaz, pensó Kyle. Interfaz. Nombre. Kyle James Potter edad. 6 años y 11 meses. Género masculino. Etapa del núcleo mágico. Primera etapa inicial del reino de la Fundación Multiplicador X1, atributo principal. Caos primordial. Habilidades, linajes y destrezas. Cámara del tiempo hiperbólica, descripción. No hay restricciones de tiempo, número de personas o número de entradas, espacio ilimitado, las condiciones internas como temperatura, presión, gravedad, etc. Se pueden cambiar según la voluntad. Se ha agregado una hermosa y acogedora casa con un suministro ilimitado de electricidad, agua, ropa, comida, hecha por Saiba Houchiro, etc. La cámara actúa como su dimensión personal y no puede ser invadida, el usuario envejecerá según el lapso de tiempo en el exterior. Por último, puede ingresar a la cámara desde su ubicación actual y salga de ella en cualquier punto dentro de 1,000 millas. Mierda, Kyle maldijo, su cultivo central había caído en un reino menor y esto señaló que su núcleo, el pequeño azul claro, estaba dañado hasta cierto punto. El niño se concentró y una vez más entró al mundo de la oscuridad, había cambiado un poco, los mechones de color azul claro no eran tan densos como antes, lo que por supuesto confirmaba que su cultivo mágico se había reducido verdaderamente en un reino. Además, había hebras de color blanco que tenían una densidad mucho mayor en comparación con las mechones de color azul claro. Kyle podía decir instintivamente que, además de que el blanco era superior al azul claro en términos de densidad y cantidad, también era superior en términos de calidad. También podría decir que los mechones blancos tenían una gran cantidad de fuerza vital y un porcentaje mucho más pequeño, casi minúsculo, de magia. Sin embargo, en comparación con el núcleo azul claro actual, era de mucha mayor calidad y cantidad. Entonces, esta energía blanca me salvó, pensó el niño mientras dirigía su atención a su región naval. Comenzó a examinar cuidadosamente el estado de los 9 núcleos, así es como los llamará temporalmente. Los 7 núcleos grises no habían mostrado ningún cambio. Todavía estaban flotando estacionariamente en el espacio negro que estaba algo iluminado por los otros 2 núcleos activos, como si fueran estrellas en un cielo nocturno. Pasando a los otros 2 núcleos, Kyle fue testigo de los cambios significativos que habían experimentado ambos núcleos. El núcleo blanco que inicialmente flotaba y brillaba con un esplendor blanco ahora giraba sobre su propio eje, liberaba todas las hebras blancas de energía. En cuanto al núcleo azul claro, Kyle pudo sentir que los mechones liberados por él eran de menor calidad, cantidad y densidad. Antes solía liberar una cantidad mucho mayor de mechones. Kyle, afortunadamente, no encontró ningún daño en el núcleo aparte de los casi 2/3 de los mechones que estaba liberando en comparación con antes. Esto significaba que el núcleo no había sido dañado, o de alguna manera se había reparado desde entonces. El daño que había recibido, y tal vez nunca encontrará la respuesta, pero tenía el presentimiento de que así como los hilos blancos habían reparado su cuerpo, también habían sanado el daño que había recibido el pequeño núcleo azul claro. Kyle se estremeció ante el mero pensamiento de todo el dolor que había sufrido debido a que su piel se rompió, sus órganos se movieron y perforaron y sus huesos se rompieron y fragmentaron. Después de comer hasta saciarse, Kyle se sentó una vez más en el suelo en una postura meditativa. Ya era hora de que comenzara su cultivo. Se concentró completamente en el núcleo azul y los mechones. Quería que el fuego fatuo avanzara por el camino que la fórmula de cultivo le había enseñado. Movió el fuego fatuo desde su dantian, núcleo, a las extremidades superiores e inferiores del cuerpo y luego las hizo regresar al núcleo que giraba lenta y constantemente a medida que pasaba el tiempo. Kyle observó algunas mejoras y cambios en su flujo mágico, los mechones de color azul claro, y el núcleo mágico, el núcleo de color azul claro.
El flujo mágico había mejorado, para Kyle era menos agotador mentalmente mover los fuegos fatuos y ahora se movía a un ritmo mejorado en comparación con antes. También podía sentir de alguna manera que cada vez que las volutas pasaban a través del núcleo, se volvían un poco más densas y el núcleo producía más de estas volutas se unirían a las comprimidas a lo largo del camino especificado. Aunque estas mejoras fueron minúsculas, en realidad fueron bastante significativas. Con el tiempo, la mejora y los beneficios solo se volverían exponenciales. 2 meses después, Kyle hizo un avance, su cultivo volvió a su nivel original, finalización de la primera etapa. Le tomó 2 meses enteros recuperar su cultivo. Un avance de una etapa le había llevado bastante tiempo, pero honestamente, no sabía si lo había hecho más rápido en comparación con un mago no cultivador. Sin embargo, había algunas diferencias, entre su finalización anterior, reino menor, y esta, podía sentir claramente que la última era mucho más poderosa en comparación con la primera. Su magia actual era casi un 25% potente en los aspectos de calidad, pureza, cantidad y densidad en comparación con su etapa inicial. Su primero habría sido un 15% potente en los mismos aspectos cuando se hizo la misma comparación. La diferencia de solo el 10% podría haber parecido mínima, pero una vez más se enfatiza que los beneficios serían exponenciales con cada avance consecutivo. Lo siguiente que intrigó bastante a Kyle fue que su primer avance tomó casi 2 meses, y podía adivinar que sus próximos avances tomarían mucho más tiempo. Tenía la cámara del tiempo, que le dio casi 1400 años antes de que llegara la carta de aceptación de Hogwarts, pero ¿cómo se cultivaban los magos en la antigüedad? Seguramente no tenían una vida útil tan larga para sustentar su cultivo. Cada avance fue mucho más largo que el anterior, ¿cómo podría alguien haber alcanzado las últimas etapas de cultivo? Al no obtener respuesta a ninguna de sus preguntas mientras recordaba todo el contenido del tomo, Kyle continuó con su cultivo. 4 meses después, Kyle abandonó su postura meditativa. Suspiró exasperado, había avanzado al reino de la perfección, el último reino de la etapa fundamental. Aunque estaba bastante eufórico con su avance, le tomó 4 meses, un total de 6 meses para 2 avances menores. En términos de potencia, su magia era ahora casi 3,8 veces más potente en comparación con hace 6 meses después del fiasco de los daños en su cuerpo. Esto fue solo en términos de potencia mágica. El otro beneficio de la técnica de cultivo fue que su magia ahora se movía comparativamente a un ritmo un poco más rápido, esto significaba reflejos más rápidos y mayor destreza en vuelo. Kyle decidió que era hora de tomarse unos días de descanso de la meditación, después de todo, estar sentado durante 6 meses seguidos y no hacer nada más que meditar lo había aburrido e inquietado bastante. Los siguientes días fueron bastante relajantes para Kyle, comenzó a leer algunos libros de su alijo, principalmente basados en magia sin varita, estos libros probablemente pertenecían a la sección restringida. Esta podría ser probablemente la razón por la que la magia sin varita no existía entre los estudiantes. La primera razón era que la magia sin varita requería un control extremo sobre la propia magia, y la segunda razón era que los estudiantes no podían ingresar a la sección restringida a menos que tuvieran permiso del personal o del director. Después de leer todos los libros de la biblioteca relacionados con la magia sin varita, Kyle comenzó a practicar los hechizos más básicos. El primero que practicó fue el hechizo de iluminación de varita, o en su caso, el hechizo de iluminación sin varita, Lumos. Inicialmente, Kyle no pudo producir ni siquiera una pequeña chispa. Después de intentar Dios sabe cuántas veces, Kyle se recostó en el sofá con frustración. Luego recordó algo de los fanfics que había leído en su vida anterior. Las varitas eran un conducto para la magia, atraían el flujo mágico hacia sí mismas, luego lo amplificaban hasta cierto punto y así uno podía hacer magia de esta manera. Él, sin embargo, no tenía varita, y mientras practicaba el hechizo de iluminación de varita no había estado moviendo los hilos de magia dentro de su cuerpo. Y así, Kyle usó la fórmula de cultivo para mover los mechones al dedo índice de su mano derecha, el mismo dedo que estaba observando con sus ojos abiertos y desprotegidos. Lumos, murmuró el chico. Había usado el encantamiento correcto, con pronunciación perfecta, un momento después. ¡Ah! ¡Mierda! Mis ojos. La dimensión blanca resonó con los gritos de su maestro. Kyle se frotó los ojos bien cerrados, se acercó al lavabo y comenzó a salpicarse agua en los ojos. El niño abrió los ojos, solo para ser recibido por la oscuridad. Lección de ciencia. En caso de que un idiota mire directamente a una fuente de luz muy brillante, que emite rayos ultravioleta, puede quedarse ciego. Los rayos ultravioleta queman el tejido expuesto en la retina, destruyendo los bastones y los conos de los ojos, provocando que uno con puntos ciegos en la visión central se llame escotoma, o en nuestros idiotas MC causa ceguera. ¿Por qué un simple amuleto Lumos causó tanto daño?
Bueno, el idiota de 7 años había estado avanzando su magia mediante el cultivo, por lo que la potencia mágica era mucho más alta que la de un mago que no se cultivaba, aumentando su potencia mágica sin ningún tipo de práctica y control sobre dicho poder a partir de los avances consecutivos. Entonces, cuando usó el hechizo mientras giraba su núcleo y su magia al máximo mientras apuntaba con el dedo hacia sus ojos, bueno, puedes imaginar el resto. Joder, ¿qué se supone que debo hacer ahora? Dijo el chico entrando un poco en pánico. ¿Qué iba a hacer realmente? Kyle se movió lentamente hacia su lugar más preciado, el sofá, por supuesto, tropezó varias veces. Luego recordó las heridas de hace 6 meses, en ese momento su cuerpo gravemente herido se curó cuando recuperó la conciencia, había planteado la hipótesis de que había sucedido debido a los hilos blancos de energía del núcleo blanco. Creo que es hora de probar la hipótesis. Kyle se concentró en mover la energía blanca hacia sus ojos. Lentamente, los hilos de energía blanca comenzaron a moverse como él deseaba. Kyle gimió de placer cuando una sensación fresca y relajante se extendió por sus ojos. Podía sentir cómo se reparaba el tejido dañado, lo que hacía que dicho tejido fuera más resistente al daño que antes. Recuperó la vista a los pocos minutos. Kyle se maravilló de lo que acababa de suceder, que fue nada menos que un milagro. ¿Podría ser inmortal como Wolverine de X-Men? Pensó Kyle, pero solo había una manera de encontrar eso, y no iba a hacer eso nunca. Un mes después. Después del fiasco de perder la vista, Kyle había comenzado a practicar cuidadosamente su magia sin varita, seguía realizando los hechizos más agotadores y luego recuperaba su magia mientras meditaba. Su núcleo produciría magia más densa y pura cada vez que vaciara sus reservas mágicas. Kyle se llenó de alegría cuando observó que ya estaba a mitad de camino de la siguiente etapa. Esto significaba que agotar su reserva mágica y luego recuperarla era al menos 4 veces más eficiente en comparación con simplemente sentarse y meditar, sin mencionar que también estaba practicando magia. Capítulo 5. Telequinesis dominada. Kyle estaba encantado de haber encontrado este atajo. Si continuaba practicando mediante el agotamiento continuo de sus reservas mágicas, la velocidad de cultivo se cuadriplicaría y el avance que requirió casi 8 meses de tiempo se reduciría a 2. Además, aparte de su velocidad de cultivo, no necesitaba meditar de forma aburrida y continua durante meses, ahora podía pasar a aprender hechizos. Ya que un entrenamiento incesante sin varita perfeccionaría su actualmente pobre control mágico y además, no necesitaría esas muletas que los magos llaman varitas. Sin embargo, las varitas habían facilitado la ejecución mágica. El arte de la ejecución sin varita se había perdido con el tiempo. En la era antigua, donde la ejecución sin varita era bastante común, sin embargo, ahora en los tiempos modernos, solo los magos más poderosos podían realizar magia sin varita, pero aún necesitaban sus varitas para la forma avanzada de implementación mágica. Kyle estaba a mitad de camino hacia el siguiente reino menor de la etapa de fundación, sin embargo, durante el mes anterior, una idea loca había surgido en su mente varias veces. Se basó en el hecho de que el núcleo del tamaño de una canica blanca era de naturaleza mágica hasta cierto punto, pero principalmente era para producirle un suministro casi ilimitado de fuerza vital. Había estado pensando si podría usar la naturaleza mágica del núcleo blanco para reforzar de alguna manera el núcleo azul, mucho más pequeño. Hoy era el día en que iba a empezar a experimentar. Punto de vista de Kyle. Sé que esto va a fallar, y doler, probablemente, pero este deseo de intentarlo simplemente no va a desaparecer. Si de alguna manera soy capaz de fusionar las dos energías, podría aumentar la pureza, densidad y cantidad de mi magia en otro 5% y los beneficios por etapa seguirán aumentando desenfrenadamente. Una vez que me senté en la postura meditativa con las piernas cruzadas, me concentré en entrar a mi mundo interior de oscuridad, entré a dicho lugar con extrema facilidad. En comparación con la primera vez que entré a este lugar, ahora me tomó mucho menos esfuerzo, también el proceso de cultivo casi ha comenzado a volverse casi automático. Hace 6 meses, cuando comencé en este camino de cultivo, tuve que agotar gran parte de mi fuerza mental para mantener esa minúscula cantidad de magia en movimiento, sin embargo, ahora casi se había vuelto autónomo, no necesito hacerlo conscientemente. Hago un esfuerzo por mantener mi núcleo y mi magia en ese ritmo único de movimiento. Está bien, es hora, comencé a concentrarme en fusionar los hilos blancos y los hilos azules de energía. Aunque se movían según mis deseos, se negaban a mezclarse y fusionarse, se comportaban como si fueran dos líquidos no miscibles. Final. Punto de vista. Un año después. Durante el último año, Kyle había estado intentando de alguna manera aumentar su magia. Lo había intentado de muchas maneras, tantas veces. Incluso había estado suprimiendo su magia llameante que indicaba que ya había superado el punto de avance. Tenía el presentimiento de que si demoraba más su avance sería extremadamente dañino para él, casi hasta el punto de poner en peligro su vida, pero también tenía el presentimiento de que si avanzaba ahora, podría simplemente renunciar a modificar la técnica.
Porque como el tomo le había enseñado que una vez que alcanza la etapa de condensación una persona nunca podría alterar su técnica de cultivo sin renunciar a su cultivo anterior, sin olvidar todo el potencial que ya había sido consumido por avances anteriores. La sensación cada vez más hinchada de la magia era extremadamente incómoda para Kyle y no podía soportarla por mucho tiempo. Afortunadamente, se le había ocurrido una nueva teoría. Uno que tenía mayores posibilidades de éxito. Después de no poder fusionar las energías, Kyle comenzó a esforzarse más en modificar las fuentes de dichas energías. Kyle usó su fuerza de voluntad para mover los dos núcleos brillantes a una nueva trayectoria. De manera similar a un sistema estelar dual, Kyle deseaba que los dos núcleos se movieran en revolución uno alrededor del otro. El núcleo blanco más grande se movía en el movimiento de Kepler con una circunferencia mucho más pequeña y una revolución más lenta, en comparación con el núcleo azul que se movía de manera similar pero con una circunferencia y velocidad angular mucho mayores. Mientras se movían de esta manera, se produjo un cambio sutil en la naturaleza de los núcleos. Sus rotaciones, revoluciones y frecuencias naturales se volvieron más sintonizadas entre sí. Kyle esperó a que los resultados surtieran efecto. El resultado tan esperado llegó más temprano que tarde. En las siguientes revoluciones, se produjo un cambio en sus energías, les gustan sus núcleos, sus propias raíces habían comenzado para estar más en sintonía unos con otros. El tan esperado aumento de la magia se había producido con bonificaciones extremadamente lujosas. Su densidad, pureza y cantidad mágicas habían aumentado de X3 a X4, 8, y lo sorprendente fue que todavía no había llegado a la etapa de condensación. Kyle calculó el aumento porcentual en los tres parámetros del PDQ, el multiplicador anterior de X1, 25, ahora había cambiado a un X1, 3, un 5% que desafía al mundo. La otra ventaja era que su magia ahora tenía un factor innato de curación. Presumiblemente debido al tipo de estímulo, que era el núcleo blanco que producía una cantidad casi infinita de fuerza vital y cierta cantidad de magia, que se había utilizado para la modificación. Lo que Kyle no sabía era que este factor de curación le permitía curar cualquier dolencia, ya fuera física, mental, espiritual o de cualquier otro tipo existente. Kyle experimentó un gran aumento en su poder cuando su núcleo y su cuerpo atravesaron el siguiente reino por su propia voluntad, debido a que el niño bajó la guardia en el calor del momento. Kyle se sentó rápidamente para estabilizar su cultivo, lo que tomó muy poco tiempo ya que este avance en particular ocurrió cuando los cimientos de Kyle eran los más sólidos posibles. Su poder aumentó del multiplicador X4, 8 anterior a un impactante X10, 6. El peliblanco estaba encantado por este puro aumento de poder, podía sentir que ya estaba a mitad de camino para completar la segunda etapa, y su experiencia le había enseñado a confiar siempre en sus corazonadas y sensaciones en relación con su multiplicador de poder y sus núcleos. Un año de reprimir su avance no había quedado sin recompensa. En cuestión de minutos, había llegado a la etapa de condensación, consolidó su cultivo y ya estaba a mitad de camino hacia el siguiente reino. Kyle había añadido otra práctica a su programa de entrenamiento, la telequinesis. Punto de vista de Kyle. Telequinesis, la habilidad más poderosa, dependiendo de la magnitud de su influencia. Era una de las habilidades que más cambiaba el juego, una carta de triunfo si se podía entrenar a un nivel específico. Era una habilidad que más había codiciado, y ahora, después de mi avance al primer reino de la etapa de condensación y de modificar la técnica de cultivo, finalmente tengo tiempo para entrenar la telequinesis y la magia simbolita con total concentración. Rápidamente recogí algunas cucharas de acero inoxidable de la cocina y salí de la casa para mantener el daño al mínimo en caso de que ocurriera una situación similar a la del hechizo Lumos. Colocando las cucharas en el suelo blanco e impecable, deseé que una cuchara se moviera. La ejecución de la magia requería intención, encantamiento y fuerza de voluntad. La intención era la que sugería el nombre, lo que querías que sucediera, el encantamiento eran las palabras pronunciadas, pero para los magos experimentados y capaces la parte del encantamiento podía eliminarse. Por último, la fuerza de voluntad era el ejercicio del poder mental y mágico para que ocurriera la magia. Tengo la fuerza de voluntad y la intención de que la cuchara se mueva, la parte que falta es un encantamiento. Sin embargo, para la telequinesis, no existe ningún encantamiento. Podría usar Wingardium Leviosa, sin embargo, no sería telequinesis y el movimiento estaría restringido en el eje Y, básicamente solo hacia arriba y hacia abajo. Lo revisé en internet y nunca he visto el hechizo levitante capaz de mover objetos en otra dirección que no sea vertical. Pero en caso de que me equivoque, corríjanme. Que se diviertan todos. Esperar. ¿Qué pasa si agrego algo a la intención para compensar el encantamiento faltante?
Si pudiera agregar algo a la intención sobre cómo se supone que se ejecuta la magia, entonces tal vez sería posible realizar la telequinesis. Me imaginé una red de combinaciones de campos gravitacionales, magnéticos y eléctricos extremadamente fuertes. Todas las cucharas comenzaron a levitar de manera loca. Excreé. ¡Boom! SFX, ladrillos chocando entre sí, caída de una pared y una estructura metálica extremadamente pesada cayendo al suelo, escuché el sonido de algo pesado rozando el suelo, el sonido de ladrillos cayendo acompañado de un gran ruido sordo, y luego todo quedó en silencio. Giré mecánicamente 180 grados y lo que vi me dejó absolutamente alucinado. El edificio de ladrillo blanco y azul volaba a 1 metro del suelo. La pared a la que estaba sujeta la puerta principal de acero estaba caída, junto con la puerta de acero negra. ¡Mierda! Estoy jodido. Eso es todo lo que podía pensar. De repente la casa se cayó como si la fuerza que la levantaba hubiera desaparecido de repente. SFX, ladrillos cayendo y la casa destrozada. Oh, estoy jodido. De repente, me invadió una oleada de cansancio. No se parecía en nada al intenso entrenamiento que hice hace un año, pero estaba ahí. Pude sentir que mis reservas mágicas habían disminuido en un 80%. Wow, no pude evitar maravillarme por el estado de mis nuevas reservas. Si fuera el yo anterior, mis reservas estarían en 0 y estaría tirado en el suelo. Además, acabo de levantar una casa, una maldita casa. Podrían ser de decenas a 100 toneladas, quiero decir, nunca supe cuánto pesaba todo. Pero ¿qué se supone que debo hacer ahora? La casa estaba destrozada, afortunadamente no había movido los libros dentro de la casa. Espera. La interfaz decía que podía cambiar la cámara como quisiera. Llamé a la interfaz para confirmar mi conjetura. Si fuera cierto, simplemente podría desear que la casa volviera a ser reparada como estaba. Interfaz. Nombre. Kyle James Potter. Edad: 6 años y 11 meses. Género masculino. Etapa del núcleo mágico. 2. Etapa inicial del reino de la fundación multiplicador X10, 6. Atributo principal. Caos primordial. Habilidades, linajes y destrezas. Cámara del tiempo hiperbólica. Descripción. No hay restricciones de tiempo, número de personas o número de entradas, espacio ilimitado, las condiciones internas como temperatura, presión, gravedad, etc. Se pueden cambiar según la voluntad. Se ha agregado una hermosa y acogedora casa con un suministro ilimitado de electricidad, agua, ropa, comida, hecha por Saiba Houchiro, etc. La cámara actúa como su dimensión personal y no puede ser invadida, el usuario envejecerá según el lapso de tiempo en el exterior. Por último, puede ingresar a la cámara desde su ubicación actual y salir de ella en cualquier punto dentro de 1,000 millas. Telequinesis. Actualmente no hay datos disponibles ya que aún no se ha liberado todo su potencial. Magia sin varita. Actualmente no hay datos disponibles ya que aún no se ha liberado todo su potencial. Está bien, entonces habla de cosas como gravedad, presión y todo eso. ¿Qué pasa con el tiempo? Si no puede hacer eso entonces solo puedo aprender el hechizo reparo. Está bien, aquí va nada, desee el tiempo. Dar marcha atrás para poder reparar la casa. Pasó un momento y no pasó nada. Supongo que entonces me deja con la segunda opción. Punto de vista final. En las siguientes 24 horas, Kyle dominó el hechizo y finalmente reparó su casa, y sin duda fue todo un espectáculo, al igual que Dumbledore había reparado la casa en la que residía Slughorn al comienzo de la 6ª película de la serie. Una vez más, Kyle se maravilló de cómo se doblaba la realidad y de lo mágica que era la magia. Me encanta la magia, es todo lo que pudo murmurar viendo el increíble espectáculo ante sus ojos. No hace falta decir que Kyle era similar a Harry no solo en sus orígenes y circunstancias, sino también en su personalidad. Capítulo 6. 1400 años después. Cuatro años después en la realidad / 1400 años después en la cámara del tiempo. 31 de julio de 1991. Kyle vestía una sudadera con capucha azul, con una capucha en forma de capucha que cubría su rostro, mientras estaba de pie frente a un edificio exterior blanco. Actualmente estaba en el aliado de Diagon. Se acercaba el tiempo de revelar que ambos hijos de la profecía estaban vivos. Ya habían pasado 4 años desde su muerte, o desde su perspectiva ya habían pasado 1400 años. Así como la interfaz había mencionado su proceso de envejecimiento mientras permanecía en la cámara, físicamente solo había cumplido 4 años.
Su cuerpo previamente frágil y bajo fue reemplazado por uno alto, para su edad, y atlético. Sin embargo, su tez era extremadamente pálida y enfermiza, su esclerótica había cambiado de su color una vez blanco como la nieve a un amarillo pálido. Durante este tiempo había experimentado tal crecimiento en poder y control que haría que incluso Dumbledore pareciera un niño rivalizando con él como un adulto prodigio. Sin embargo, había sufrido un gran revés. El mencionado revés habría matado a cualquier otro mago. Sin embargo, Kyle no era un mago cualquiera, tenía un núcleo extra blanco capaz de producir una cantidad indefinida de fuerza vital. Esta fuerza vital era lo que lo mantenía con vida. En este momento apenas podía desenterrar el 0,1% de su verdadero poder. Necesitaba algunos materiales extremadamente raros, algunos ya considerados casi extintos, pero ahora no era el momento de discutir dicha condición del MC. El chico de pelo blanco entró al edificio y procedió a caminar hacia el final del pasillo rectangular. A los lados había hombres bajos con nariz y orejas puntiagudas sentados en mesas elevadas de madera, estampando papeles continuamente. Al final del salón rectangular estaba donde trabajaban el administrador jefe del edificio y los duendes. Kyle atrajo mucha atención, principalmente debido al aura de poder y realeza que exudaba su figura encapuchada. A pesar de la condición actual de Kyle, podría vencer a cualquiera de estos mobs con facilidad. El sonido de los papeles siendo sellados y las conversaciones de los magos relacionadas con los negocios se detuvieron, mientras todos miraban hacia la misma figura encapuchada. Al permanecer solo en un reino vacío, un chico intentaría encontrar alguna manera de pasar su tiempo de alguna manera. Kyle había leído y ensayado etiquetas mágicas tantas veces que de alguna manera se había arraigado en su ser. Como dicen, los mendigos no pueden elegir y la buena práctica hace que un hombre sea perfecto. Llamar la atención no era el estilo de Kyle, además de toda esa atención después de vivir como un ermitaño durante más de milenios, aunque parecía indiferente a las miradas curiosas y comentarios de estos transeúntes, se sentía incómodo. Los labios de Kyle se movieron, un cambio sutil en la magia a su alrededor ocurrió y de repente los pisotones y las conversaciones se reiniciaron. Tengo que trabajar en eso, murmuró Kyle en voz baja mientras caminaba hacia el final del pasillo donde estaba sentado el gerente del banco. Saludos, que tu oro crezca para siempre y que tus enemigos sean vencidos por tu espada, saludó Kyle al duende que era casi calvo con algunos mechones de largo cabello blanco. Esbozó una sonrisa con dientes como si le complaciera el saludo inesperado de un humano. Saludos a ti también, mago, que tu oro también aumente para siempre, ¿en qué puedo ayudarte? El duende adoptó un tono educado con el peliblanco. Muchos veían a los duendes simplemente como un grupo de criaturas mágicas codiciosas, groseras e inteligentes, y Kyle también lo habría hecho. Afortunadamente, Kyle no era como otros magos idiotas y orgullosos, también había leído todos los libros de historia que la biblioteca de Hogwarts tenía para ofrecer, y aunque se demostró que los duendes eran solo pequeños bichos codiciosos, Kyle podía decir fácilmente que todos los pasajes estaban sesgados ya que fueron escritos desde la perspectiva del mago. Y ahora sus sospechas poco a poco se estaban demostrando ciertas. Me gustaría que me realizaran una prueba avanzada de afinidad de linaje, por favor, respondió Kyle respetuosamente. El duende aparentemente aún más complacido con la actitud respetuosa del niño, la tarifa cobrada sería de 50 galeones después de que se haya realizado la prueba. ¿Todavía te gustaría que te realicen la prueba, joven mago? El duende pidió confirmación. Sí, por favor, también llámame Kyle, confirmó Kyle. Genial, y por favor llámame Barnott, ya que has sido cortés conmigo, a diferencia de estos otros magos que nos ven como una raza inferior y todavía vienen a nosotros para finalizar sus propuestas de negocios y pagarnos para mantener su oro seguro. Ahora, si lo desean, síganme, dijo Barnott, llegando a llamarse por el nombre de Kyle en su primera reunión. Barnott desapareció momentáneamente detrás del color marrón rojizo. Mesa de madera, un momento después apareció sobre el suelo de mármol pulido. Siguiendo a Barnott, Kyle llegó a una habitación poco iluminada. En medio de la habitación había un árbol negro con un tronco delgado y ramas aún más delgadas, con trozos cortos de papel blanco pálido para sus hojas. Kyle notó que en cada página había un nombre escrito, perteneciente a una casa que Kyle suponía. Kyle no se dio cuenta cuando otro duende mucho más bajo con traje de monje entró en la habitación. Dicho duende se acercó a ellos. Escri, aquí Kyle, quisiera que le realizaran una prueba avanzada de afinidad de linaje, por favor, habló Barnott. El monje movió su mirada de Barnott a Kyle, sorprendido por la franqueza que Barnott mostró hacia el joven mago. Kyle saludó al duende recién llegado con el mismo respeto que le había mostrado a Barnott, diciendo que el monje duende estaba sorprendido sería quedarse corto. Escri, en comparación con el resto de los empleados, en realidad era mucho más joven, no tenía idea de por qué los magos tenían tantos prejuicios contra él y su raza, y finalmente conocer a un mago que estaba siendo sincero con su saludo lo sorprendió y lo llenó de alegría.
Saludos a ti también, Kyle, por favor llámame Schkri, respondió el duende más joven con gran entusiasmo. Claro, Schkri, estuvo de acuerdo Kyle mientras se quitaba la capucha. Muy bien, Kyle, necesitaremos una gota de tu sangre para la prueba. Después de extraer una gota de sangre, gotea la sangre en el altar de allí, dijo Barnott mientras le entregaba una daga de hoja negra a Kyle mientras señalaba hacia un pequeño negro altar unido al árbol negro. Kyle asintió mientras se pinchaba el dedo con la daga y se movía hacia el altar mientras goteaba la sangre. Ahora, Schkri avanzó mientras levantaba ambas palmas hacia el altar. Comenzó a recitar un breve canto en latín que Kyle entendió de la siguiente manera. Revela la conexión mantenida a través del tiempo y la muerte, revela la conexión de la sangre. El delgado baúl negro se iluminó con un esplendor dorado. La luz subió por el tronco y se dividió en 6 ramas más delgadas. Kyle, más, 000. Oh. Schkri, 00 GG, veamos quién es Kyle, Barnott. 00A. Jóvenes, qué alegría verlos interactuar, veamos los resultados. Oh, tal vez mi vista se está debilitando. Un momento después, oh, joder, Barnott desvió con fuerza su mirada del árbol hacia el niño que era la causa de tal espectáculo. Barnott vio al niño mirar impactantemente en dirección al árbol, es solo una coincidencia, ¿cierto? Al parecer, el árbol era un artefacto goblin, era visible para cualquier ser de naturaleza mágica, pero los resultados de la prueba solo podían ser vistos por los goblins. Sin embargo, a juzgar por la expresión de Kyle, él también pudo ver los resultados, razón por la cual su boca estaba lo suficientemente abierta como para que cupiera un huevo de avestruz. Kyle, ¿puedes realmente ver los resultados? Barnott pidió la confirmación de Kyle, quien a pesar de la expresión de sorpresa le devolvió el saludo. Pero ¿cómo? Aparte de los duendes, nadie debería poder ver los resultados, murmuró Schkri mientras tartamudeaba. Muy bien, ¿se suponía que no debía ver los resultados?, preguntó Kyle mientras se volvía hacia Barnott. No, en realidad, ni siquiera Albus Dumbledore es capaz de usar nuestros artefactos que solo pueden ser utilizados por duendes, explicó Barnott. Kyle pensó por un momento en cómo explicar el escenario actual, al final decidió contarlo, aunque él y 2 duendes se llamaban por su nombre de pila, confiar en el dúo sería su prueba para ver si se vendían. Su información o si eran lo suficientemente confiables como para hacerse amigos en el futuro. Barnott, Schkri, lo que creo es que no existen clasificaciones de la magia, ya sea magia luminosa, magia oscura, magia de duendes o adivinación de centauros. Con suficiente conocimiento y comprensión, cualquiera puede ver más allá de estos llamados límites, explicó Kyle. Kyle había pasado buenos 1400 años no solo en el cultivo, sin varita y telequinesis, otra ganancia suya fue suficiente para asustar a Voldemort, Grindelwald o cualquier otro mago. Ni siquiera se atreverían a intentar ganarse su ira. Lamentablemente, Voldemort ya lo había hecho. Había creado un sistema mágico completamente nuevo que era completamente exclusivo para él. Kyle, si lo que dices es verdad, entonces ¿cómo puede tu conocimiento ser superior al de Albus Dumbledore?, preguntó Schkri, todavía inseguro de la situación. Kyle no respondió, sin embargo, había una sonrisa traviesa que adornaba su rostro. Barnott, que tenía una experiencia mucho más larga con clientes, podía discernir fácilmente con sus ojos cuando dicho cliente decía la verdad y podía determinar que Kyle estaba diciendo la verdad. Puedes estar seguro, Kyle. Nosotros, los duendes, cuidamos de cualquier amigo como si fuera uno de los nuestros. Yo, Barnott, el gerente del banco Gringotts, juro por mi oro y mi magia, ninguno de los secretos de Kyle será revelado por nosotros. Cualquiera del mundo mágico o del reino de los duendes a menos que Kyle nos diga que lo hagamos, así lo juro, así sea. Siguiendo a Barnott, Schkri también hizo un juramento similar de vinculación mágica, ya que ambos demostraron cuán altamente consideraban al joven mago. Kyle se sintió conmovido por la forma en que lo miraban y les dio un gesto de agradecimiento. Kyle, puedes aprovechar la herencia de 4 casas ya que las otras 2 tienen actualmente a sus jóvenes señores y señores vivos. Las 2 casas de las que no puedes reclamar la herencia son Weasley y Black. En cuanto a las 4 cuya herencia y señorío lo que puedes reclamar son las casas de Potter, la casa de Peverell, la casa de Gryffindor, y por último, la casa de Slytherin. Kyle entendía la situación, no planeaba obtener la herencia de la casa de Potter ya que quería dejársela a su hermano, los otros 3 los planeaba reclamar. Todavía no podía creer que fuera un Slytherin y un Gryffindor al mismo tiempo. Ahora de alguna manera podía entender que la lengua Parcel era una habilidad que había heredado y no la había obtenido de Voldemort. Esta misma habilidad le había permitido conversar y hacerse amigo de este amigo suyo de los bosques de Albania.